La mayoría de los procesos que ocurren en la vida diaria ocurren a presión constante, a la presión atmosférica, y va a ser muy importante entonces conocer el calor que se transfiere en un proceso, en una reacción química a presión constante. Es tan importante que le vamos a dar un nombre particular y lo vamos a llamar entalpía. La entalpía se denota con la letra H mayúscula y por definición es el calor transferido en un proceso a presión constante. Tiene que ser a presión constante ese calor transferido, si no, no es entalpía. Al igual que con la energía interna, la entalpía de un sistema no puede cuantificarse, pero sí se puede conocer cómo cambia la entalpía de un sistema en un cierto proceso. Entonces, como teníamos con delta E, delta de energía interna, vamos a tener lo mismo con delta H. Esto sería cambio de entalpía en un proceso para un sistema, es la entalpía que tiene el sistema al final del proceso menos la entalpía que tenía al comienzo del proceso. Y por definición, ese delta H es el calor que se transfiere a presión constante en ese proceso. Por eso tenemos Q sub P para especificar bien que es calor transferido a presión constante. Ya vamos a aprender a trabajar con esto, lo vamos a utilizar muchísimo. Entonces, como habíamos definido cuando hablábamos de calor en general y de procesos endotérmicos y exotérmicos, si está entrando calor a presión constante a un sistema, delta H es mayor que cero y eso corresponde a un proceso endotérmico. En cambio, si está saliendo desde el sistema calor hacia el entorno a presión constante, como calor a presión constante es delta H, QP es menor que cero, delta H es menor que cero y eso por definición es un proceso exotérmico. Procesos con delta H mayor que cero entonces son procesos endotérmicos y procesos con delta H menor que cero son procesos exotérmicos. Pasemos a ver las entalpías de reacción, o sea, los calores que se captan o se liberan a presión constante cuando una reacción química ocurre. El cambio de entalpía o el delta H para una reacción química está dado por la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Delta H en una reacción química es la entalpía al final de la reacción, o sea, la entalpía de los productos, menos la entalpía al comienzo de la reacción, o sea, la entalpía de los reactivos. Veamos como ejemplo esta reacción química y el valor de delta H que le corresponde. Que delta H sea negativo quiere decir que la entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactivos. Por lo tanto, en esa reacción se liberó calor a presión constante porque justamente delta H es negativo. ¿Cuánto calor se liberó a presión constante? 483,6 kilojoules. El signo negativo entonces indica que la entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactivos, se libera calor y esto por lo tanto es una reacción exotérmica. Delta H es menor que cero. Y si uno lo grafica de esta manera, como veíamos con energía interna, también lo podemos hacer con entalpía que crece para donde indica la flecha. Si el delta H es negativo, quiere decir que la entalpía de los reactivos es mayor que la de los productos y cuando ocurre la reacción disminuye la entalpía, por eso delta H es menor que cero. Acá cuando ocurre esta reacción, entonces por definición de entalpía se está liberando calor a presión constante y cuánto calor se libera esa cantidad que tenemos acá. Una reacción química asociada a su valor de delta H se llama normalmente ecuación termoquímica. Acá hay que especificar la reacción y hay que especificar el delta H. Pasemos a ver las características de la entalpía y las ecuaciones termoquímicas que nos van a ayudar muchísimo a conocer cuánto calor se libera o se capta en las reacciones químicas. Son 4 características. La primera de todas dice, los coeficientes estequiométricos en las ecuaciones termoquímicas siempre se refieren al número de moles de sustancia. O sea, cuando yo escribo esto, lo que estoy diciendo es, cuando reaccionan 2 moles de hidrógeno gaseoso con 1 mol de oxígeno gaseoso para generarme 2 moles de agua gaseosa,
el cambio de entalpía es menos 483,6 kJ. Esto es para 2 moles de esto con 1 mol de esto que me genera 2 moles de esto. No es para moléculas de esto que me reaccionan con moléculas. Y la entalpía para eso es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Esto nos lo dice el punto 2 o la segunda característica. La entalpía es una propiedad extensiva. Delta H es directamente proporcional a la cantidad de reactivo consumido en el proceso. Miremos esta ecuación termoquímica que es la misma que la que teníamos en el punto 1. Cuando ocurre esta reacción, se liberan 483,6 kJ de calor a presión constante. Si yo pongo a reaccionar el doble, en vez de 2,4, en vez de 1,2, en vez de 2,4 acá, si pongo a reaccionar el doble para que me genere el doble de producto, se libera el doble de calor a presión constante. La tercera característica, el delta H de una reacción tiene la misma magnitud pero signo opuesto que el delta H de la reacción inversa. Esta es la misma de recién. Si ocurre en este sentido y se libera 483,6 kJ, si la reacción ocurre en el sentido opuesto, agua que me da hidrógeno más oxígeno, en lugar de liberarse, se tiene que captar exactamente la misma cantidad de kilojoule. Y la cuarta, el delta H de una reacción, esto tengan muy en cuenta también, el delta H de una reacción depende del estado de los reactivos y los productos. Este de nuevo es el mismo ejemplo de recién. Fíjense, esto es hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso que me genera agua, gas. Y acá es hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, pero me genera agua líquida. El valor de delta H de este proceso acá abajo es diferente al valor de delta H del proceso de acá arriba, porque no se libera la misma cantidad de calor cuando estoy generando agua gaseosa, por ejemplo acá en este caso, que agua líquida. O sea que depende del estado de los reactivos y por eso es muy importante en estas reacciones especificar siempre el estado de agregación de los reactivos y los productos. Con las 4 características que vimos recién de las ecuaciones termoquímicas y esta ley, la ley de Hess, vamos a poder conocer los delta H de todas las reacciones químicas que querramos si tenemos los datos suficientes. ¿Qué dice la ley de Hess? Si una reacción se efectúa en una serie de pasos, el delta H de la reacción es igual a la suma de los delta H de los pasos individuales. Y vamos a ir directamente a un ejemplo. Esta reacción química, 2 de hidrógeno gaseoso más 1 mol de oxígeno gaseoso que me generan 2 moles de agua líquida. Esta va a ser nuestra reacción global. Vamos a hacer un gráfico, un diagrama de entalpía. Ponemos acá la entalpía de los reactivos y acá abajo la entalpía del producto de la reacción. Fíjense que estamos pasando a agua líquida. El delta H de ese proceso, yo les doy el dato, ya lo conozco, es menos 571,6 kJ. Este proceso aquí ocurrió en un solo paso, pero yo si quiero, por ejemplo, puedo hacer que transcurra en 2 pasos diferentes. El primer paso, que los reactivos me generen 2 moles de agua en fase gaseosa, eso tiene su delta H, y en un segundo paso, que el agua gaseosa me genere el agua líquida que me hace falta acá, que tengo como producto al final. Y este otro paso también tiene su delta H. Lo que me dice la ley de Hess es que el delta H de este proceso acá es exactamente igual a la suma de los delta H de cada uno de estos dos procesos acá, porque partí del mismo estado inicial y terminé en el mismo estado final. La ley de Hess nos va a ayudar muchísimo a calcular delta H de reacciones que no conozcamos, por ejemplo, está acá, a partir de pasos de otras reacciones que conozcamos, como en este otro caso. En ecuaciones termoquímicas, exactamente lo que tenemos escrito ahí, lo podemos hacer de esta manera. Miremos, el primer paso es los reactivos, 2 hidrógeno 2 gaseoso más oxígeno 2 gaseoso, que me da 2 moles de agua gaseosa, eso tiene delta H, y yo tengo que sumarle ahora el segundo paso.
el agua gaseosa que se convierte en agua líquida. Y acá hago la suma. Miren lo que me están diciendo las reacciones en estos dos pasos. En un primer paso genero 2 moles de agua gaseosa, pero esos 2 moles de agua gaseosa luego se consumen en el segundo paso para generar agua líquida. Entonces yo puedo simplificar acá esta agua gaseosa que está a la derecha de la flecha como producto con estas 2 aguas gaseosas que están acá a la izquierda de la flecha como reactivos porque se generaron acá pero se consumieron después. Entonces simplifico eso y ahora lo que hago es sumar todo lo que me queda sin simplificar. Del lado izquierdo de la flecha pongo todo lo que tengo como reactivo y del lado derecho de la flecha todo lo que tengo como producto. Justamente esto. Y me queda la reacción global. 2 hidrógeno 2 gaseoso más oxígeno 2 gaseoso que me termina dando 2 moles de agua líquida. Y el delta H de esta reacción global es justamente la suma de los delta H de cada uno de los pasos o de las reacciones individuales. Menos 483,6 más menos 88 kJ me da menos 571,6 kJ. Esta entonces es la reacción neta global y el delta H total, el delta H de la reacción neta global es igual al delta H del paso 1 más delta H del paso 2. Veamos otro ejemplo. Acá vamos a tener 3 pasos. Fíjense estas 3 reacciones individuales. 2 carbono sólido más 2 oxígeno 2 gaseoso que me da 2 CO2 gaseoso. Esto conozco, tiene un delta H de menos 787,0 kJ. Acá tengo otra reacción más. 2 CO2 gas más agua líquida que me da esa sustancia que no me importa cómo se llama por ahora, más 5 medios de oxígeno 2. Y conozco que el delta H es 1299,6 kJ. Y acá tengo otra reacción más, hidrógeno más un medio oxígeno que me genera agua líquida y conozco el valor de delta H. Fíjense qué pasa si yo sumo todo esto. Si sumo todo esto, se me van a simplificar estos 2 de dióxido de carbono de acá con estos 2 de dióxido de carbono de acá. Y a ver si se simplifica algo más. Sí, un agua líquida de este lado con agua líquida de este otro lado. Y 2 oxígeno más un medio de oxígeno, 2 oxígenos como si fueran 4 medios de oxígeno más un medio son 5 medios de oxígeno. Se me van a simplificar con estos 5 medios de oxígeno. Y entonces me queda del lado izquierdo de la flecha, del lado de reactivos, me quedan 2 carbonos sólidos, me queda hidrógeno gaseoso y del lado derecho de los productos me queda esa sustancia. Pongo del lado izquierdo de la flecha 2 carbonos sólidos más hidrógeno gaseoso y me queda el producto que era esto. Fíjese que si estas ecuaciones estaban bien balanceadas, la ecuación final o la reacción final que obtengo también me queda balanceada y como a esta reacción final yo la obtuve de la suma de estas 3, el delta H de esta reacción final es el delta H que resulta de la suma de estos 3 acá. Menos 787 más 1299 menos 285,9 les va a terminar dando ese valor. El delta H total es el delta H entonces del paso 1 más el paso 2 más el paso 3. Observen la potencialidad de esto, el poder que tiene la ley de Hess. A partir de los delta H de 3 reacciones aparentemente que no están conectadas entre sí, yo puedo obtener el delta H de otra reacción que no conocía sin necesidad de ir a medirla a un laboratorio. Supónganse que yo quiero medir cuánto calor se libera o se capta en una reacción que ocurre dentro de una célula en un microorganismo. No me puedo meter dentro del microorganismo y dentro de la célula y hacer que ocurra esa reacción. Pero lo puedo calcular sin ningún problema haciendo uso de la ley de Hess. La ley de Hess permite entonces combinar los delta H de varias reacciones para conocer el delta H de otra reacción. Si se conocen los delta H de algunas reacciones claves, aplicando la ley de Hess es posible conocer el delta H de muchísimas otras reacciones. Y eso es lo que hacemos normalmente. En las tablas tenemos tabuladas reacciones claves y a partir de la combinación de esas reacciones claves podemos calcular los delta H de
cualquier otra reacción. ¿Cuáles son los delta H de esas reacciones claves que vamos a tener tabuladas y vamos a utilizar para calcular los delta H de cualquier otra reacción? Son justamente estos que tenemos acá como título. Entalpía de formación estándar de un compuesto, también llamado en algunos casos calor estándar de formación. Y vamos a ir paso por paso para ver qué significa esto para poder hacer buen uso de las tablas. La entalpía de formación estándar de un compuesto es el delta H de la reacción en la que un mol de ese compuesto se forma a partir de los elementos que lo constituyen. Y ahora vamos a poner una reacción en la que se forma un mol de un cierto compuesto a partir de los elementos que lo constituyen. Por ejemplo, la reacción de formación del agua gaseosa es esta que tenemos acá abajo. Se forma un mol de agua gaseosa, es lo que dice acá, es el delta H de la reacción en la que un mol de ese compuesto se forma a partir de los elementos que lo constituyen al compuesto. El compuesto es agua, ¿y cuáles son los elementos que constituyen el agua? El hidrógeno y el oxígeno. O sea que tenemos que plantear la reacción en la que se genera un mol de agua gaseosa a partir de hidrógeno y oxígeno. Por eso la reacción es hidrógeno 2 gas más un medio oxígeno gas que me da agua gaseosa. Esta sería la reacción de formación del agua gaseosa. Como otro ejemplo, la reacción de formación del etanol líquido. Esta es la fórmula del etanol, carbono 2, hidrógeno 5, OH. Tenemos que formar un mol de etanol líquido a partir de los elementos que lo constituyen. ¿Cuáles son los elementos que constituyen al etanol? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y bueno, aquel hidrógeno no. Entonces tenemos que plantear la reacción balanceada, obviamente, en la cual reaccionan el carbono, el hidrógeno y el oxígeno para generar un mol de etanol líquido. Esa sería la reacción de formación. Antes de avanzar, ¿por qué yo puse carbono sólido y no puse carbono líquido y no puse carbono gaseoso? O acá, ¿por qué puse oxígeno gaseoso y no puse oxígeno líquido? Porque nos falta todavía ver una cosita para plantear perfectamente lo que corresponde a la entalpía de formación estándar de un compuesto. Miremos la reacción de formación del agua a partir de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Los elementos que están reaccionando deben estar en su estado estándar. Y el estado estándar de cada elemento es la forma pura más estable a presión atmosférica y a la temperatura considerada. A temperatura ambiente y a presión atmosférica, la forma más estable del hidrógeno es justamente el hidrógeno gaseoso. A presión atmosférica, a temperatura ambiente, la forma más estable del oxígeno es el oxígeno gaseoso. No es el oxígeno líquido ni es el oxígeno sólido, es el oxígeno gaseoso. Por eso se pone hidrógeno gas y oxígeno gas como reactivos para generar un mol de agua gaseosa. Acá tenemos los ejemplos. El oxígeno elemental puede existir como oxígeno 2, como ozono, como oxígeno atómico, como oxígeno líquido, etc. Pero el estado estándar del oxígeno a 25 grados centígrados es el oxígeno 2 gaseoso, que es la forma más estable del oxígeno a presión atmosférica y a esa temperatura. ¿Por qué pusimos carbono sólido en la reacción anterior? Porque el estado estándar del carbono a 25 grados centígrados en realidad es el carbono grafito, que es la forma más estable del carbono a la presión atmosférica. Entonces, para la reacción de formación del agua gaseosa a 25 grados centígrados, yo tengo que plantear esta reacción. Hidrógeno 2 gaseoso más un medio oxígeno 2 gaseoso que me genera agua gaseosa. Y acá voy a poner el delta H de formación, delta H estándar de formación. ¿Qué significa cada una de estas cosas en esta ecuación termoquímica? Los elementos tienen que estar en su estado estándar, por eso es hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. La reacción se tiene que escribir de modo que se forme un mol de compuesto y tiene que estar obviamente balanceado. Y miremos el símbolo delta H estándar, este cerito acá, y la F de formación.
símbolo que indica que es un delta H estándar. La F es el símbolo que indica que es un delta H de formación. Y acá el valor de delta H es negativo, en este caso porque se está liberando calor a presión constante, menos 241,8 kJ por mol. ¿Por qué? Porque acá se está produciendo siempre un mol. Entonces en las tablas ustedes lo van a encontrar siempre así, el valor de delta H por mol, porque justamente se está formando un mol de sustancia. Las unidades de delta H están referidas a un mol de sustancia formada. Entonces, las reacciones claves que todo químico o físico usa para calcular los calores de reacción de cualquier otra reacción son las reacciones de formación. Y los delta H que están tabulados en las tablas son los delta H estándar de formación. ¿Por qué tuve que hacer con tanto detalle describir qué significa cada una de estas cosas? Porque en las tablas no está la reacción de formación de diferentes compuestos, está directamente el nombre del compuesto con su delta H de formación y nosotros ya tenemos que saber que la reacción que genera ese compuesto es la reacción de formación tal como hemos aprendido a escribir. Acá les muestro un ejemplo de lo que podría ser una tabla. Ustedes creo que tienen exactamente esta misma tabla en su guía. Esta es la primera parte, son hojas y hojas si quieren, si van a internet o a los libros. Al final de los libros salen valores de entalpías de formación o calores de formación para diferentes sustancias y les aparece unas tablas grandísimas para muchísimas sustancias. Miren lo que tenemos acá. Lo que vamos a utilizar nosotros en esta materia son los calores de formación o delta H de formación, que es lo mismo, delta H estándar de formación, en unidades de kilojoule por mol, y son datos que corresponden a una atmósfera y a 25 grados centígrados, que serían 298 Kelvin. Esta columna acá de entropía y esta de energía libre no la vamos a usar ahora, la van a usar en otras materias más adelante. ¿Por qué les hice todo el detalle de cómo se escribe una reacción de formación y cómo es una reacción de formación de un cierto compuesto? Porque, de nuevo, en las tablas no aparecen detalladas las reacciones de formación, sino que se pone directamente el compuesto. Y ustedes ya tienen que saber cuál es la reacción de formación de cada uno de ellos. Miremos acá, a ver, tenemos el carbonato de bario sólido. Y el calor de formación de carbonato de bario sólido es menos 1218,8 kJ por mol. Si yo quiero escribir la reacción de formación del carbonato de bario sólido, tengo que poner la reacción en la cual se genere un mol de esto a partir de los elementos que lo componen, bario, carbono y oxígeno, y que esté bien balanceado. ¿Y qué uso? ¿Oxígeno líquido? No, uso oxígeno 2 gaseoso, que es el estado estándar del oxígeno a 25 grados centígrados de una atmósfera. ¿Qué uso? ¿Carbono diamante? No, carbono grafito, porque es el estado estándar. ¿Y qué uso? ¿Bario líquido, bario gaseoso, bario sólido? No, acá está. Acá van a poder detectar fácilmente que el bario sólido es el estado estándar del bario. ¿Por qué? Porque el calor de formación de este es 0. Miremos acá, para el calor de formación del dióxido de azufre gaseoso. El calor de formación es menos 296,1 kJ por mol. La reacción que tendríamos que plantear es la reacción en la que se forma un mol de esto a partir de los elementos que lo constituyen, azufre y oxígeno. Oxígeno, ya sabemos que tenemos que poner oxígeno 2 porque es el estado estándar del oxígeno. Y azufre, miren acá tenemos dos fases cristalinas. Es azufre sólido, el estado estándar a presión atmosférica y a 25 grados centígrados, pero acá tenemos dos fases cristalinas, como en carbono tenemos carbono grafito y carbono diamante, acá tenemos azufre rómbico y azufre monoclínico. ¿Cuál de estos dos es el estado estándar? El que da un delta H de formación igual a 0. Veamos ahora un ejemplo concreto de cómo usar la tabla de delta H estándar de formación, de calores estándar de formación, para calcular el delta H de una reacción que no conocemos.
El ejercicio es calcular el delta H estándar de la siguiente reacción. Carbonato de calcio sólido, que me da óxido de calcio sólido, y dióxido de carbono gaseoso. Vamos a ver que el delta H de esta reacción se puede calcular directamente a partir de los datos de calores de formación de la tabla. Si yo conozco el dato de la tabla de el dato de la tabla de sumo los dos y le resto el dato de la tabla de esto, esa cuenta me va a dar el delta H de esta reacción. Se puede calcular entonces directamente a partir de los delta H estándar de formación de los productos menos los de los reactivos. Y lo que vamos a hacer ahora es demostrar eso. De la tabla de calores de formación yo obtengo el calor de formación del óxido de calcio. El calor de formación del óxido de calcio, si lo saco de la tabla, me va a dar menos 635,6 kJ. Y ese calor de formación del óxido de calcio corresponde a qué reacción? A la reacción de formación del óxido de calcio, o sea, formación de 1 mol de ese compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar, a partir de calcio sólido entonces y de oxígeno. A esta reacción yo no la tengo planteada en la tabla, pero si tengo el delta H de formación de esta sustancia, sé que corresponde al delta H de esta reacción. Vamos ahora a la tabla a ver el delta H de formación del otro producto de la reacción, el dióxido de carbono. Fíjense ustedes en sus tablas, el delta H de formación del dióxido de carbono es menos 393,5 kJ. Y ese delta H estándar de formación, ¿a qué reacción corresponde? A la formación de 1 mol de dióxido de carbono a partir de sus elementos en sus estados estándar, carbono, grafito y oxígeno. Y por último vamos a la tabla y veamos cuál es el delta H de formación del reactivo, el carbonato de calcio. Vamos a encontrar en la tabla que es menos 1206,9 kJ. Y esos menos 1206,9 kJ corresponden al delta H de qué reacción? De esta de acá abajo, de la reacción de formación del carbonato de calcio. Formación de 1 mol de carbonato de calcio a partir de sus elementos en su estado estándar, carbono, grafito, calcio sólido y oxígeno. O sea que estos tres datos son tres datos que yo obtengo de la tabla, son los delta H de formación de este producto y de este que es el reactivo. Ahora, lo que tengo que hacer acá es usar la ley de Hess con estas ecuaciones termoquímicas y calcular el delta H de esta reacción de aquí arriba. ¿Cómo hacemos con la ley de Hess? Tenemos que combinar las ecuaciones termoquímicas de modo que sumadas obtengamos esta reacción al final. Y por lo tanto, el delta H de la reacción final va a ser la suma de cada una de esos delta H. Veamos. Nos vamos a tener que dar cuenta cuáles son las reacciones que vamos a tener que combinar. Miremos, en esta ecuación termoquímica tenemos óxido de calcio como producto y en la ecuación final o la reacción final lo vamos a necesitar como producto, o sea que está bien escrita como está. En el segundo caso, el dióxido de carbono es el producto, tenemos acá dióxido de carbono, o sea que este está bien. Pero el carbonato de calcio acá está como reactivo y en cambio acá abajo en esta lo tengo como producto. Nunca voy a poder sumar esto y tenerlo como reactivo. Lo que voy a tener que hacer es dar vuelta esta reacción, plantear la reacción opuesta. Pero ya sabemos por las propiedades de los delta H y de las ecuaciones termoquímicas que si esta reacción escrita así tiene un delta H negativo, la reacción dada vuelta va a tener el mismo delta H pero cambiado de signo. Entonces démoslo vuelta. Ahí lo di vuelta. Si se fijan, esta es la misma reacción que recién, pero dada vuelta. Y el delta H de esta reacción es igual entonces a menos delta H de formación que teníamos recién. Menos delta H de formación del carbonato de calcio y ya no vale más menos 1206,9 kJ, sino que vale con valor positivo, 1206,9 kJ.
Y ahora, cuando sumemos esto y simplifiquemos lo que tengamos que simplificar, vamos a ver que vamos a llegar a esta reacción, que es la reacción final a la cual le queremos calcular el delta H. Vamos a hacer la suma y empezamos a simplificar. Miremos que tenemos de este lado calcio, del lado de reactivo, del lado izquierdo de la flecha, y acá lo tenemos del lado derecho de la flecha, un calcio y un calcio. Se simplifican. Los carbonos grafito también se van a simplificar, hay uno a la izquierda y otro a la derecha, y los oxígenos también se van a simplificar. Miremos, tenemos medio oxígeno acá y un oxígeno, estos serían 2 medio oxígenos, en total son 3 medio oxígenos a la izquierda y 3 medio oxígenos a la derecha, también se pueden simplificar. ¿Y qué me queda? Sin simplificar, carbonato de calcio sólido, a la izquierda es lo único, y a la derecha me queda óxido de calcio sólido y dióxido de carbono. O sea que los escribo acá abajo. Carbonato de calcio sólido que me da óxido de calcio sólido más dióxido de carbono. Y es justamente la reacción a la cual le quiero calcular el delta H. Entonces, si a esta reacción yo llegué sumando estas tres reacciones acá, el delta H de esta reacción la voy a obtener sumando los delta H de estas otras tres aquí. Menos 635,6, menos 393,5, más 1206,9 kilojoules. Y eso me da 177,8 kilojoules, que es el delta H de esta reacción. En definitiva, ¿qué hemos hecho para obtener el delta H estándar de esta reacción? Fue sumar el delta H de formación obtenido de la tabla del óxido de calcio más el delta H de formación del dióxido de carbono y a eso restarle el delta H de formación de carbonato de calcio, que son estos valores. Delta H de formación del óxido de calcio más el delta H de formación del dióxido de carbono, va con el signo menos porque es más, menos tanto, se termina restado, menos el delta H de formación del carbonato de calcio. Acuérdense que el delta H de formación del carbonato de calcio era negativo, menos el delta H de formación del carbonato de calcio, queda un signo más ahí. Y el resultado es 177,8 kilojoules. Esa cuenta es la que tengo escrita como una ecuación acá abajo. El delta H de estándar de la reacción que estamos averiguando es el delta H de formación del óxido de calcio más el delta H de formación del dióxido de carbono menos el delta H de formación del carbonato de calcio. Si se fijan, estos dos primeros que estamos sumando acá son los delta H de los productos y le estamos restando el delta H de los reactivos. Entonces, estamos demostrando que para obtener el delta H de esta reacción utilizando la tabla de calores de formación, de delta H estándar de formación, lo único que tengo que hacer es sumar los datos de los delta H de formación de los productos y restarle los delta H de los reactivos. Se puede demostrar de manera general y para cualquier reacción que el delta H de esa reacción se puede calcular a partir de los datos de calores de formación de la tabla o delta H estándar de formación de la tabla usando esta ecuación. El delta H de la reacción que queremos calcular es igual a la sumatoria, este símbolo, la letra sigma mayúscula griega, ustedes lo deben conocer ya de cálculo, que significa sumatoria, sumatoria de los delta H de formación de los productos menos la sumatoria de los delta H de formación de los reactivos. Cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico, por eso está el N acá y el M. Y vamos a explicar esa ecuación en un ejemplo bien simple. Calcular el delta H estándar de la siguiente reacción de combustión del etano. Supónganse que no conozco el delta H de esta reacción y lo quiero calcular y lo puedo calcular a partir de los datos de la tabla de calores de formación si conozco el calor de formación del agua, el del dióxido de carbono, el del oxígeno y el de este compuesto que es el etano. De acuerdo a esa fórmula, ¿cómo lo calculo? Como 2 veces el delta H de formación del dióxido de carbono, 2 veces el delta H de formación de este producto, más
3 veces el delta H de formación de este otro producto, porque el coeficiente estequiométrico acá es 3, menos ahora la sumatoria del delta H de esto y el delta H de esto, menos el delta H de formación de este, menos 7 medio el delta H de formación del oxígeno. Vamos a la tabla y vamos a encontrar que nos da menos 1559,63 kilojoules. Y entonces calculé rápidamente con los datos de calores estándar de formación el delta H de esta reacción. Hay procesos cuyo calor liberado o calor captado se lo utiliza mucho y se lo menciona mucho y lo van a utilizar muchísimo de aquí en adelante. Por ejemplo, la entalpía de fusión o calor de fusión. ¿Qué es eso? Es el delta H del proceso de fusión de una sustancia. Y sería la ecuación termoquímica, sería esto para el agua. Sería la reacción de fusión del agua, donde el agua sólida funde para generar agua líquida. Un mol de agua sólida genera un mol de agua líquida. El delta H de este proceso es la entalpía de fusión del agua. Miren, tiene un valor positivo, vale 6,01 kJ por mol. ¿Qué significa esto? Que cuando un mol de agua sólida genera un mol de agua líquida, capta 6,01 kJ de calor a presión constante. Veamos también la entalpía de evaporación de una sustancia o calor de evaporación y vamos a ver el ejemplo para el agua. Es el delta H del proceso de evaporación de esa sustancia. Y planteémoslo con la ecuación termoquímica. Si es el proceso de evaporación, tenemos un mol de esa sustancia en fase líquida que me genera un mol de la sustancia en fase gaseosa. Para el caso del agua, esto tiene también un valor positivo, se acuerdan que yo se los había dado ya, y vale 40,7 kJ por mol. De nuevo, ¿qué significa esto? Que cuando un mol de agua líquida me genera un mol de agua gaseosa, capta del entorno 40,7 kJ por mol de calor a presión constante, porque esa es la definición de delta H. Con estas dos magnitudes y con lo que sabíamos de capacidades caloríficas y cómo calcular calores en diferentes procesos cuando variaban la temperatura, ya estamos en condiciones de calcular el calor que debe darse a una sustancia para que cambie su temperatura y cambie su estado de agregación. Supongamos que tenemos un mol de agua sólida inicialmente a 25 grados centígrados bajo cero, a menos 25 grados centígrados. ¿Cuánto calor le tenemos que agregar para aumentar su temperatura y hacer que vaya pasando de agua sólida a agua líquida, siga calentándose y pase de agua líquida a agua gaseosa? En un gráfico es la curva de calentamiento que habíamos visto anteriormente. Recuerden, graficábamos temperatura en grados centígrados en función del calor agregado y lo mismo que teníamos antes. En este ejemplo estamos partiendo de un mol de agua sólida a 25 grados bajo cero y le vamos a empezar a agregar calor para calentarlo hasta 0 grados, después lo vamos a fundir a 0 grados para que pase a líquido. Una vez que está líquido lo vamos a calentar hasta 100 y una vez que está a 100 lo vamos a evaporar para que pase todo el líquido a fase gaseosa a 100 grados centígrados. Y vamos a calcular cuánto calor se necesita en cada uno de esos pasos. Empecemos con el cálculo. Estamos partiendo de agua sólida a 25 grados centígrados y en una primera etapa vamos a tener que calcular cuánto calor necesitamos para que el agua sólida, el hielo, pase de menos 25 a 0 grados centígrados. Acá en todo este paso acá tenemos siempre agua sólida. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Recuerden cuando calculábamos en el caso de los trozos de hierro, por ejemplo, cuando variábamos la temperatura. Si hay una variación de la temperatura y la sustancia es siempre la misma, tenemos que usar para calcular el calor que se necesita en ese proceso. Necesitamos el calor específico de la sustancia, la masa de la sustancia y el cambio de temperatura.
El cambio de temperatura acá es de 25 grados centígrados, la masa, supónganse que es un mol, serían 18 gramos, y necesitamos el calor específico del agua sólida, en este caso, que es diferente al del agua líquida. Pero entonces, con esta ecuación bien simple podemos calcular el calor que se necesita para calentar el hielo desde 25 grados bajo cero hasta 0 grados centígrados. Ahora tenemos que calcular cuánto calor necesitamos para convertir un mol de hielo en un mol de agua líquida. Y esto se mantiene siempre, acuérdense, a la misma temperatura, 0 grados centígrados. O sea que no podemos usar esta ecuación porque no tenemos cambio en la temperatura. Y además tenemos dos sustancias diferentes. Vamos a ir teniendo agua sólida y agua líquida. Pero acá, ¿qué ecuación usamos? El delta H de fusión, la que corresponde al delta H de fusión. Recuerden que el delta H de fusión era el calor que se captaba o se liberaba en el proceso de fusión de una sustancia. Y en general en los libros lo van a encontrar como delta H de fusión de un mol de sustancia. Entonces, si lo multiplico por el número de moles, calculo cuánto calor yo necesito para fundir un mol de hielo y pasarlo a un mol de agua líquida. Y si tengo 1,5 moles, uso ese calor de fusión multiplicado por 1,5 moles. Una vez que pasé toda el agua sólida a agua líquida, ahora lo que voy a hacer acá es, desde 0 grados hasta 100, voy a calentar agua líquida. Voy a tener delta T y voy a tener una sola sustancia, agua líquida. Entonces puedo usar esta ecuación, pero con el calor específico del agua líquida y el delta T que corresponde acá. El delta T en este caso serían 100 grados centígrados. Si estamos suponiendo que es un mol, acá son 18 gramos. El calor específico por gramo lo saco de la tabla, los conocemos, entonces podemos calcular el calor acá. Y nuevamente, una vez que llegamos a 100 grados centígrados, acá vamos a tener un cambio de fase, vamos a tener una mezcla de agua líquida y agua gaseosa, porque se está evaporando el agua, no hay cambio de temperatura, no puedo usar estas ecuaciones acá con delta T, sí puedo usar esta ecuación acá, pero no con el delta H de fusión, sino con el delta H de evaporación. Entonces con esto puedo calcular cuánto calor necesito para evaporar ese mol de agua que yo puse. Sumando cada una de estas etapas, yo puedo calcular cuánto calor necesito para ir desde acá hasta aquí, por ejemplo, o desde acá hasta acá, o desde acá hasta donde yo quiera llegar. Una vez que terminé de evaporar todo el agua, tengo agua gaseosa, y si yo quiero seguir calentando el agua gaseosa, el calor que necesito para seguir calentando el agua gaseosa, acá sí voy a aumentarle la temperatura, uso el calor específico del agua gaseosa y la masa que yo tenga de agua y calculo el calor. Sin ningún problema, es muy fácil hacer ese tipo de cálculos. Por último, como última transparencia del tema termoquímica, termodinámica, necesito definir función de estado porque lo van a utilizar muchísimo de acá en adelante cuando hablen de energía interna o de entalpía. Recuerden un diagrama de energía interna que crecía hacia arriba. Si tenemos la energía interna de un sistema en un estado inicial y a ese sistema lo llevamos a un estado final con otra energía, el valor de delta E es igual al valor de la energía al final menos el valor de la energía al comienzo del proceso. Que sea una función de estado significa que el delta E depende únicamente del estado inicial y el estado final y no depende del camino por donde yo llevo a ese sistema. Por ejemplo, yo puedo hacer que desde el estado inicial venga acá el sistema, después siga hasta ahí, después vaya por allá, hasta acá, ahí y vuelva a ese estado final. El delta E que yo calculo para este paso es exactamente igual que el delta E que yo calculo para la suma de todos esos pasos. Eso es una característica de una función de estado y la energía interna es justamente una función de estado.
Siempre que parta de un cierto estado inicial y llegue a un cierto estado final, el delta E es siempre el mismo, sin importar el camino por donde lleva el sistema ni el número de pasos intermedios. Entonces, delta E depende solamente de su estado inicial y su estado final. La entalpía también es una función de estado y eso es lo que hace posible utilizar la ley de Hess. Yo puedo hacer que una reacción química vaya en un solo paso o puedo hacerla ir en 2, 3, 4 o 5 pasos o los pasos que yo quiera. Siempre que parta del mismo estado inicial y termine en el mismo estado final, voy a estar calculando el mismo valor de delta H. Bueno, con esto hemos terminado el tema termoquímico.